Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Economía P2P. Estamos acá nuevamente y de forma presencial con Ian. Hola Ian, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y bueno, el día de hoy tenemos otro tema que queríamos tocar. La verdad que, bueno, tenemos una lista de tópicos, de diferentes cosas que, bueno, nos van llegando, otras se nos van ocurriendo. Y se nos ocurrió hablar de, bueno, ¿por qué no tocar el tema de lo que es la política? Claramente no estamos hablando de ideologías políticas, sino la política como una herramienta que tiene el Estado para organizarse. Y obviamente también su relación con Bitcoin, ¿no? Porque ese es el objetivo. ¿Y qué rol va a cumplir la política dentro de lo que sería, por ejemplo, una economía peer-to-peer? Básicamente somos escépticos. Nosotros tenemos que admitir que, por lo menos desde nuestra ideología, que ambas cosas sean completamente compatibles. Pero bueno, siempre se puede hacer un poco de futurismo y hacer suposiciones y... Total, opinar es gratis, ¿no? Como dice el dicho, literalmente no nos cuesta absolutamente nada. Y bueno, al que no le interesa, ya encontrará algo mejor para escuchar. Aunque honestamente lo dudo porque este podcast está viniendo bastante interesante. Si nos gusta hacerlo, me imagino que a mucha más gente le gusta escucharlo. La humildad ahí te la debo. Sí, sí. Es un chiste. ¿Todo esto por qué surge? Porque bueno, vemos que dentro de lo que es por ahí los influencers de el mundo cripto, incluso dentro de los políticos, y como ahora ya Bitcoin dejó de ser algo completamente, bueno, cerrado y hermético, sino que de alguna forma llegó para establecerse y quedarse como una herramienta en la cual no importa, digamos, de cuáles son tus opiniones, cuáles son tus ideas, si es la versión correcta de Bitcoin vos la vas a poder utilizar. Entonces obviamente ya tenían que aparecer, ¿no?, las opiniones de los políticos y de la casta política, se podría decir de alguna manera. No, mentira. Eh, las opiniones de justamente un montón de personas que están vinculadas, ya sea o con la política, es decir, con una forma de ver e interpretar el mundo, una idea que debería tener la sociedad, digamos, para conducirse. Y por el otro lado, gente que se dedica a la política que ya, digamos, utiliza el discurso Bitcoin como una herramienta de campaña, ¿no? ¿En qué sentido lo utiliza como una herramienta de campaña? Y bueno, se lo escucha, por ejemplo, que dicen, o sea, hay que promover Bitcoin para que la gente lo pueda utilizar, o vamos a permitir los pagos con Bitcoin, o vas a poder pagar tus impuestos con criptomonedas, como pasó hace algunas semanas acá en la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, el jefe de gobierno, bueno, estamos en el año 2022, mes de junio, pero bueno, básicamente hace algunas semanas el jefe de gobierno de acá dijo exactamente eso, que justamente se iban a poder pagar los impuestos con criptomonedas y nosotros nos quedamos pensando quién lo coachó a este tipo. Eh, pero bueno, básicamente es toda esta idea. Y principalmente, bueno, plantearnos, ¿es la política? No sé si es el medio correcto para promover Bitcoin, pero es un medio idóneo, es decir, es un medio por el cual se va a trasladar fácilmente. Quizás, digamos, es un medio del cual Bitcoin como tecnología va a tener un buen nombre después. Bueno, estos son un poco de las interrogantes que tratamos de plantearnos. Yo voy a dar mi opinión. Personalmente, lo que yo opino es que eventualmente, aunque al principio se le trate de dar alguna especie de connotación política, la idea de Bitcoin es en sí tan neutral como la tecnología misma. Es decir, no se puede controlar quién la utiliza, no se puede controlar quiénes son las personas que operan. Está incentivada para que crezcan la mayor cantidad de usuarios posibles y a medida que más gente lo vaya conociendo, más gente lo utilice. Por eso justamente Bitcoin Cash hace tanto énfasis en el tema de la adopción. Y por lo tanto, eventualmente, como un montón de tecnologías que se utilizan todo el día, no va a estar vinculada directamente a la política, al menos en mi parecer, ¿no? Ejemplo, las computadoras no están vinculadas a la política, o sea, nadie hace política con computadoras. En el sentido de nadie hace política diciendo que la computación es buena o es mala, hay que promoverla, simplemente es una herramienta, se utiliza, la gente la usa. Los combustibles, o sea, si bien hay cuestiones políticas en torno a la regulación o el uso de los combustibles, son una herramienta, o sea, están exentos, el uso en sí no es que si usás auto eléctrico sos de izquierda y si usás auto a combustibles fósiles sos de derecha, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, todo el mundo usa todo, simplemente hace un análisis personal de qué es lo que le conviene, de qué es lo que le conviene, y por lo tanto, mi opinión personal es que el día de mañana
aunque ahora se trate de usar Bitcoin como una herramienta de campaña para por ahí promover una idea de libertad, una idea más liberal o libertaria, si se quiere, de la visión económica, quizás no está completamente vinculada, al ser una tecnología, simplemente con la política, y va a terminar siendo desplazada de alguna forma por el uso. Es decir, cualquier opinión que se pueda tener al respecto va a terminar siendo secundaria porque la gente simplemente lo va a usar como una herramienta. Sí, en general esto lo planteamos o pensamos hablar de este tema porque resulta que a mí siempre me gusta mirar las conferencias, ese tipo de cosas. Y bueno, resulta que Michael Saylor durante la conferencia de Miami del 2022, ya sé que pasaron como unos cuantos meses, pero bueno, nos vino a la cabeza ahora, dijo como que los bitcoiners tienen que votar a políticos bitcoiners, básicamente. O sea, si tenés BTC, tenés que votar a un político que tiene o que promueve BTC porque te conviene como una inversión. O sea, él dice que los bitcoiners ya están como condicionados por su posición de inversión, entonces van a aparecer políticos y tienen que ser votados los políticos pro Bitcoin. En general, obviamente, cuando se piensa en políticos pro Bitcoin, se piensan en políticos que le van a dar un marco regulatorio y lo van a integrar al sistema y todo este tipo de cosas. O sea, jamás un político bitcoiner te va a decir, no, vos usalo para evadir al Estado. O sea, siempre te van a decir, no, esto está para ser integrado al sistema. Y no dudo mucho, porque también se habla, tal vez Michael Saylor, lo que... Siempre con sus insights tan valiosos, Michael Saylor. Sí, nunca compliance, siempre bien reabierto el sistema, agorista sobre todo. Lo que nos planteaba es, existen tantos millones de personas en Estados Unidos que tienen Bitcoin. Bueno, estas personas van a votar a quien sea el paladín de Bitcoin como político. Ese es básicamente lo que estaba diciendo. Acá hay un sector grande de votantes que los políticos lo van a tener que aprovechar y lo van a querer aprovechar. Lo cual en cierto punto es cierto, o sea, la gente suele atajarse a su inversión, a taparse los ojos y atajarse a su inversión, y los políticos se aprovechan de esto. Y bueno, sí, sobre todo cuando se piensa como maximalismo de BTC, esto como así tan aferrado y soy tan extremista y bla bla bla, o así se suelen parar ellos, viste, como que esto y todo el resto es una basura. Probablemente los políticos al principio, o nos imaginamos, que sean más crypto friendly, o sea, que sean más como generales cripto, y no Bitcoin, así como espadachines. Pero está, si se quiere, en algún punto el peligro para el resto de las cripto de que los políticos se vuelvan más maximalistas de BTC. ¿Por qué? Porque lo pueden integrar al sistema, porque ya te integrado al sistema, porque te pueden controlar cuando usas Line y todo este tipo de cosas. O sea, porque es una herramienta para controlarte, básicamente. Eso es lo que se está convirtiendo BTC, una herramienta para controlarte. Exactamente lo que puede llegar a pasar es el peligro de que aparezcan políticos maximalistas que quieran, digamos, vetar a las monedas que no son BTC, ¿no? O sea, esto es un peligro para... siempre viene el método, tanto que les gusta a los... del descubrimiento del dinero y la libre competencia y bla bla bla, siempre que les encantan los maximalistas de BTC estas cosas, viste, como que sí. Les encanta la competencia sobre todo. Bueno, eso probablemente se vea reflejado en algún político de Bitcoin, el hecho de vetar al resto de criptomonedas. Claro, como que haya algún político que específicamente promueva Bitcoin y no otra cosa. Sí, es Bitcoin con la explícita intención de no dejar competir al resto de las criptomonedas. Claro, es prohibir el resto para beneficiar a... Claro, o sea, quieren hacer que brille el bronce tapando todo el resto del oro que hay. Claro, exactamente. O sea, digamos, quitándole la posibilidad a la gente de elegir de alguna forma. Exactamente. Te van a querer obligar a utilizar algo que está integrado en el sistema, lo cual no cambia mucho con el sistema, pero esa es básicamente lo que puede llegar a pasar. Entonces, acá aparecen, si quiere, varios temas. Por ejemplo, si comparamos el ejemplo de El Salvador con el de San Martín, tenemos un episodio sobre esto, si les interesa, pueden ir al episodio, está completo ahí, lo explicamos bien. Pero básicamente lo podríamos diferenciar de dos formas. En el modelo San Martín aparece adopción, o sea, la gente empieza a usar la moneda, todos los comercios lo aceptan, y hay adopción de Bitcoin Cash, y es por eso, o sea, es como que porque hay adopción, el gobierno termina como aceptándolo, diciendo, bueno, sí, la realidad es que todo el mundo lo usa, lo voy a hacer de curso legal, aunque sea voluntario.
como en el caso de San Martín. En el caso de El Salvador es al revés, no lo está usando nadie, pero le dicto a todos que lo tienen que usar de forma obligatoria. Y con Y si no billeteras lo haces, te custodiales. ponemos una multa. Exactamente, si no estás multado, pues los comercios están obligados a aceptar BTC. Sí, no jodas. O sea, vos, como, digamos, comprador, podés elegir no usar Bitcoin, usar dólares. Pero si tenés un comercio, estás obligado por ley a usar la billetera estatal. O sea, esta es como la gran diferencia entre un modelo y otro. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que también pueden pasar? Un modelo, si se quiere, en algún punto mixto entre lo que plantea Michael Saylor y lo que pasa de BCH. Ese sería, si se quiere, como el escenario realista optimista. O sea, el escenario pesimista sería como el de El Salvador. Claro. Aparece uno, beta todo menos lo que es BTC y encima van a hacer BTC Proof of Stake con inflación y todo lo que ya sabemos. Y el resto es todo basofia que hay que prohibir. Por lo cual, si BTC se pasa a Proof of Stake, pueden prohibir la minería, pueden prohibir Proof of Work por cuestiones medioambientales y bla, bla, bla. Entonces, también está como esta tentación, viste que, por ejemplo, en Europa se había pensado de prohibir la minería con Proof of Work y todo esto. Sí, Saylor lo plantea el hecho de votar políticos bitcoiners como una defensa del Proof of Work. Sí, como para dar por ahí un poco de contexto, ya hace poco salió una noticia de que la Unión Europea, a partir del año 2035, va a prohibir todos los autos que funcionen a base de combustibles fósiles, justamente, ¿no? Bueno, mira, al final sí era una cuestión de política. Me retracto lo que dije al principio del programa, pero bueno, justamente por una cuestión de consideraciones medioambientales. Y bueno, si el día de mañana, o sea, prohíben esto, digamos, ¿qué les impediría, por ejemplo, decir, no, ¿sabes qué? Para mí Bitcoin consume mucho, pimba. Usa Bitcoin Proof of Stake, si no te gusta, no sé, te cerramos la minería. Es que probablemente esto venga sincronizado. Claro, o sea, te van a decir las dos cosas. claro. Te van a decir, Bitcoin Proof of Stake es seguro, te funciona bien, o sea, usar eso, si no te quejes si ya tenés Bitcoin, y por otro lado, digamos, no puedes usar Bitcoin Proof of Work. Exactamente. O sea, vos... Esto para mí, ojo, aplica para Bitcoin BTC si se mantiene como la rama mayoritaria de Bitcoin, ¿no? Sí, No, sí, como- sí, obvio. no para Bitcoin Cash. O sea, Bitcoin Cash es Proof of Work en ese sentido. Y digamos, está bueno en ese sentido que no está tan directamente bajo el spotlight de los estados, ¿no? O sea, es como menos controlable en ese aspecto y además ya tenés mecanismos para evitar ese tipo de control porque no tenés un desarrollo intervenido, ¿viste? O sea, vos tenés un desarrollo que es completamente descentralizado entre 6 equipos, no sé cuántos developers que se ocupan, digamos, del código, pero no tenés un solo organismo central, ¿viste? Que encima forma parte del web. Sí, inclusive en el último fork de BCH, que fue un año y pico, se limpió A los que querían cobrar impuestos. Claro, a los que, o sea, cuando el equipo de desarrollo mayoritario de BCH, claro, quiso hacer algo que no había que hacer, lo tiraron a la basura y se pasó a una nueva implementación. O sea, se pasó de Bitcoin ABC a Bitcoin Cash Node. Para los que les interese más el tema, tenemos un episodio específicamente dedicado a eso, que si no me equivoco es el episodio número 9, donde hablamos acerca de la historia de Bitcoin Cash y sus forks, ¿no? Para llegar a donde estamos hoy en día y por ahí dar un poco más de contexto acerca de lo que es el tema de, bueno, justamente la capacidad de resiliencia de Bitcoin Cash. Porque alguien va a seguir manteniendo a Bitcoin bajo el nombre que sea, pero la tecnología ya existe y no puede ser eliminada simplemente. O sea, no la pueden borrar de un plumazo, van a tener que vivir con eso. Inclusive aunque traten de prohibirlo. Entonces, esa es como Pero bueno, ahí hacemos más hincapié acerca de lo que pasó en el año 2020 con Bitcoin ABC y bueno, este impuesto que tratan de cobrarle a los mineros. Exactamente, pero volviendo al tema de política, para mí, o sea, si yo tuviese que hacer esta jugada, si yo fuese ellos, si tuviese que hacer esta jugada, esto tendría un orden. Lo primero que vendría en el orden es BTC Proof of Stake, lo cual estamos empezando a ver. O sea, vos ves videos y gente que está promocionando. Estamos hablando exclusivamente del Foro Económico Mundial, el cual está promocionando Bitcoin versión Proof of Stake. Sí, hacer un hard fork y cambiar todo de Proof of Work a Proof of Stake, así ya Bitcoin no contamina. Exactamente. Entonces, si yo tuviese que poner Bitcoin como moneda única para poder vetar al resto, lo primero que tenés que hacer es ponerlo Proof of Stake. Porque tenés que hacer compliance con lo que está sucediendo hoy, con el tema del cambio climático, bla, bla, bla. Entonces, lo primero que se va a hacer, a mi entender, es... Y todo esto lo tienen que hacer antes de que pinche BTC con el tema de la seguridad por las recompensas de bloque y el subsidio y todo esto que ya hablamos siempre.
Entonces, antes de que pase eso, antes del 2036-40, va a tener que cambiar a BTC Proof of Stake, lo cual ya están empezando a hablar. Entonces, la primera jugada puede ser probablemente pasar a eso. Luego, se puede pasar o agregar inflación. O sea, la idea es que tampoco te sea, tampoco la uses vos directamente y tengas vos la custodia. La idea va a ser que pases a canales de pago. O sea, las tarifas van a tener que ser va a seguir siendo altas. un mega igual eso, Exactamente. Sí, van a poner 0 transacciones, 2 transacciones y ya está. Y el resto es todo por canales de pago y todo con custodia. O sea, esto no va a desaparecer, te van a mandar la custodia igualmente. Sí. No es que porque pagas a Proof of Stake, ahora lo voy a poder usar y va a ser re barato. No. Esto va a ser lo mismo. Va a ser un mega, pero con Proof of Stake. Entonces van a poder aplicar todas las sanciones que quieran con el resto de criptomonedas, sobre todo las Proof of Work. Y después, bueno, obviamente puedes vetar al resto. Entonces, puede ser por eso que Saylor quiera empezar a cultivar la semilla de votar Bitcoiners. Porque se puede... o sea, suena medio conspiranoico, pero puede tener una ciertamente alineado, ¿no? Claro, tiene todo el sentido del mundo. Además, ojo, porque si es verdad, digamos, que él tiene una gran cantidad de BTC con su compañía, que si no los está vendiendo, en teoría, como algunas fuentes apuntan, debería mantener, digamos, una cantidad considerable. Él sería uno de los primeros beneficiados en que Bitcoin se pase a Proof of Stake. Claro, porque pasaría a tener cero control sobre la red, porque ahora está operada exclusivamente por la seguridad está provista exclusivamente por los mineros, a, bueno, tener su sillita dentro del Congreso de Bitcoiners. O sea, el Congreso de los que van a tener la última palabra. Entonces, lógico. O sea, va a endulzar, si puede, el oído de los políticos para que justamente vayan en esta dirección. No es... O sea, porque está en su mejor interés, inclusive. Si a él no le importa, en definitiva, tener un dinero libre, porque ya lo ha demostrado bastantes veces. O sea, él dijo, vas a tener KYC, vas a tener antilavado de dinero, vas a tener regulaciones, vas a tener leyes que te prohíban hacer diferentes tipos de transacciones. Bueno, si Michael Saylor, que pese a que Lepes es una persona que conoce Bitcoin, porque sabe cómo funciona y sabe que lo que está diciendo no puede ser aplicado con el Bitcoin original, entonces te está diciendo desde ahora que el plan es, a largo plazo, llevarlo a un Bitcoin completamente controlable, como con Proof of Stake. ¿Es más fácil que eso? No es más fácil que eso. Hoy dice que no al tema de Proof of Stake, se hace como el que no, pero ya sabemos cómo es esto. Primero, tenés algunos que tiran la idea, después empiezan a copar, después te dicen, che, que capaz que estaría bueno, ¿no? Ese cofre, capaz que no se pierde tanta seguridad y estaría bueno, y después te dicen, bueno, esto tiene que ser así, ¿no? O sea, los que lo piensan así me parece que son medios no sé, como le dicen, ecoterroristas, claro. O sea, por favor, que es medio ecoterrorista, te van a decir. Le van a decir, ¿vos sos medio ecoterrorista? No, yo estoy a favor de Proof of Stake. Y te van a empezar a correr la pelota para un lado, y cuando te aparezca el hard fork, en el que esté Bitcoin Proof of Stake y Bitcoin Proof of Work, el Proof of Work, no sé, se quedarán algunos, pero, o sea, si vos estás porque numbers go up, te vas a ir al de Proof of Stake. Sí, exactamente, te vas a ir al que tiene el bombo de todos los inversores institucionales, y todo este tipo de cosas, que va a ser el de los reguladores también. Va a ser el más compliance. El de los reguladores también, por una cuestión de que, por ejemplo, no sé, el día de mañana la Unión Europea te reemplaza, te dice, Bitcoin Proof of Stake es moneda de curso legal, para el que la quiera usar. O sea, ya está. O sea, eso hace que le gane a cualquier fork competitivo. O sea, en cuanto a corto plazo, por ejemplo. Bueno, es muy difícil después, digamos, salir de eso. O sea, por eso también es como que yo no sé, personalmente, digamos, cómo viene el tema de cómo viene internamente el desarrollo de las monedas de Banco Central. A lo mejor están esperando para directamente convertir a Bitcoin Cash, a Bitcoin BTC en moneda de Banco Central. Bitcoin Cash seguiría siendo Proof of Work en este caso. Porque seguiría manteniendo las propiedades inherentes de Bitcoin. Sí, o podría ser tenés la CBDC y si no tenés Bitcoin, BTC, que bueno, es una CBDC, ¿no? La van a hacer una CBDC y te van a decir, bueno, tenés CBDC o Bitcoin CBDC. Vos elegís, el resto está prohibido. O sea, va a ser una cosa media así. Le vas a tener a los políticos, si querés, más liberales diciendo, Bitcoin CBDC, Proof of Stake. Y después vas a tener a los malos socialistoides que te van a decir, no, CBDC, vos no podés consumir si no me pasás la localización, claro, y la cantidad de carne que comés. Sí, no. Tampoco te van a ir justificando por qué recibiste esta cantidad de satoshis, digamos, a tu billetera en esta dirección. O sea, es algo, digamos, ya sabemos cómo termina, ¿no? Si no, simplemente fíjate lo que están haciendo hoy con el dinero fiat y con los pagos electrónicos, ¿no? Decime, vos hoy, ¿podés hacer más o menos cosas con el dinero electrónico fiat que hace, no sé, un año, que hace 2, 3 años, por ejemplo? Probablemente puedas hacer menos. Y bueno, imagínate lo que pasa si tocan Bitcoin. O sea,
lo van a convertir en algo igual o directamente peor. Porque yo creo, ¿no?, que usado correctamente, Bitcoin es la tecnología que más potencial tiene para liberar económicamente a las sociedades. Ahora, utilizado incorrectamente, probablemente la que tiene más potencial para hacerle daño a la gente. Porque es directamente una blockchain completamente transparente. Digamos, tendrían el control para revertir pagos o para censurar transacciones. Es jodido, o sea, no es tan fácil em, que esto, digamos, se mantenga si la gente que lo apoya no tiene los incentivos correctos para hacerlo. Si tu incentivo es number go up, bueno, eventualmente te van a agarrar por este lado porque vos no te estás preparando para atacar este problema. Si tu incentivo es quiero que sea un dinero resiliente a la intervención estatal y que dentro de todo la política se mantenga como algo secundario dentro de lo que pasa en el mundo de Bitcoin, entonces tenés que apuntar para otro lado porque no vas a encontrar una comunidad que te quiera apoyar desde ese punto de vista. O sea, vas a tener que competir contra todo lo que están gritando number go up, hodl y have fun, stay poor. O sea, es como no vas a tener vos la capacidad de defenderte porque vas a ser básicamente vos solo contra todos. O sea, no tiene sentido. Andate mejor a una comunidad donde te quieran por tener esas ideas. Sí, entonces básicamente si se quiere podríamos redondear en que hay 3 escenarios. Uno es la prohibición total, todo menos BTC, Proof of Work, Proof of Stake. La otra extrema, si se quiere, sería la de BCH con el caso de San Martín. O sea, todo esto entendiendo que hay un Estado. O sea, si no hay Estado, bueno, es otra cosa. Pero suponiendo, Usa lo que vos quieras, literalmente. suponiendo que hay Estado, la opción más linda, en la cual el Estado tiene que meterse, digamos, sería la de San Martín. De repente hay opción, el Estado dice, bueno, le damos, pero de forma voluntaria. Ok, perfecto. Le da un reconocimiento legal para que los negocios se queden tranquilos, por ejemplo, una cosa así. Bueno, listo. Un escenario intermedio puede ser ganan políticos a favor de Bitcoin Cash y en simultáneo tenés adopción por parte de la comunidad en la calle, digamos. Ese puede ser un escenario intermedio en el que tenés un poco de ambas. Y bueno, puede ser ahí voluntario o no, vaya a saber cómo se dé. Pero puede ser un escenario ni tan ni tan libre en el sentido de que es puramente elegido voluntariamente por la gente, después viene el reconocimiento legal, ni puramente obligatorio y mandatario, como en el caso de El Salvador. Puede ser medio en simultáneo, ¿viste? Los Bitcoin Cashers votan a los Bitcoin Cashers y en simultáneo usan Bitcoin Cash. En el caso de BTC es como que, ¿viste? Simplemente holdean y votan. Y es como, bueno, dale, subime mi inversión. Pampeame, dale, pampeame. Y ya está. Bueno, y vos, Ian, esto me interesa preguntártelo en particular. ¿Considerás que hay algún cruce entre el Bitcoin Cash y lo que sería la ideología anarquista? Sí, totalmente. O sea, esto surge para ser una herramienta de liberación y surge para darle sobre todo soberanía al individuo. O sea, Bitcoin Cash es literalmente secesión monetaria. Es un aspecto crucial. O sea, vos capaz te podés posicionar territorialmente de un Secesión país. monetaria unilateral, Claro, y sí, no violenta. personal, sí, o sea, y- no tenés que agarrarte a las piñas con nadie para empezar a No, usar y Bitcoin es Cash. personal. O Y sea, lo haces vos lo haces hoy, vos y mañana. ya está. Sí. Tenés ganas y listo. A lo sumo necesitarás un poco de efecto de red con, no sé, los lugares donde consumís, este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, una secesión de un país requiere cierta violencia. O sea, en general, el país chiquito que se está queriendo secesionar le van a dar duro. El país grande que no quiere que se secesione, por decir. En el caso de Bitcoin Cash no pasa. Inclusive pasa desapercibido. Vos te secesionás, digamos, monetariamente Y nadie se entera. Claro, y nadie se entera. O sea, si haces las cosas bien, nadie se entera. Hay una forma de utilizar Bitcoin Cash de forma privada. De esto hablamos más en privacidad y Bitcoin Cash, donde tocamos acerca de todas las formas en las cuales se puede utilizar Bitcoin Cash de forma privada. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, si quieren ir a escucharlo, también tienen ahí más información y si no, obviamente nos preguntan y les damos una mano con eso. Pero sí, hay formas efectivamente de utilizar Bitcoin Cash sin que otra persona se entere. Lo cual tiene la clara ventaja de que ya está, o sea, te independizaste. Ya la política económica que tenga tu banco central, o sea, el banco central de tu país no te importa. Porque simplemente tu moneda es otra. O sea, tu moneda ya no es más el dólar, el peso, el real o la moneda que sea. Vas a tener, o el euro, vas a tener simplemente como moneda de referencia Bitcoin Cash. Y todo lo otro no te afecta directamente a vos. Sí. Vos es como que estás viviendo económicamente
en otro lugar separado. Vos y todos los que están haciendo esto en otros lugares. Sí. Entonces, sí, inclusive Bitcoin Cash puede ser, si se quiere, algo más agorista que simplemente anarquismo de mercado. O sea, es un anarquismo de mercado, pero más activista, ¿no? Porque requiere que lo uses y la red depende de que lo uses. Entonces, lo tenés que usar, flaco. O sea, Sí, si tenés Bitcoin Cash, tenés que ir a gastarlo. sí, no significa O sea, que... es en tu mejor interés ir a gastarlo, digo. Sí, Puedes hacer lo la que red quieras. depende. Obviamente vos podés holtearlo, no hay ningún problema. O sea, alguien más va a consumir. Pero la idea es que en términos generales la gente use sus Bitcoin Cash. O sea, que circulen en la economía. Ese es medio el chiste de Bitcoin Cash. No quita que vos lo puedas pensar como inversor y holtearlo. Y está totalmente perfecto. Pero se necesita de un grupo grueso de gente utilizándolo como moneda, que para eso está hecho. Entonces, digamos que es, si quieres, un anarquismo, pero más activista. Más agorista. Claro, es un anarquismo que se mueve, que no se queda sentado esperando o tomándose ahí un café leyendo un libro. Claro, es como lo más contrario a la política, entonces, que tiene. Claro. O sea, la política, ¿qué es? O sea, es la acción humana dentro de una sociedad, digamos, un proceso de coordinación social, o es justamente esta herramienta de control de los estados. Yo creo que es más lo segundo que lo primero. O sea, si bien históricamente hay varias definiciones de política, no está la definición más aristotélica por ahí, ¿no? Porque el que entiende al ser humano como alguien, digamos, embebido en un sistema de correlaciones sociales, no quita el hecho de que hoy en día la política es identificada como simplemente una herramienta estatal, digamos. Es como la opción que te dan como decir, bueno, sí, estás participando en las decisiones, en la toma de decisiones, y una forma también de justificarse. Bitcoin Cash te dice, che, esto está bien o está mal, qué sé yo, pero no importa, ¿viste? Yo estoy al margen de todo eso. No me importa a mí lo que haga la política, porque yo sigo funcionando exactamente igual, mantengo mis propiedades. O sea, no es que hay una persona que está detrás de o sea, un secretario de un ministerio atrás de una computadora diciendo, bueno, a partir de ahora Bitcoin Cash va a pasar de valer tanto a tanto o va a tener tal, no sé, política económica, o la emisión va a ser cada 10 minutos, cada 5 minutos en vez de cada 10 minutos. O sea, tenés, digamos, una independencia total de eso, básicamente. Sí, y otra de las cosas... Como experimento me parece fantástico. Totalmente. Y otra de las cosas que pasan, y sospecho que también por esto Saylor suele ahora empezar a hablar del tema de votar bitcoiners, es que, o sea, la forma en la que la mayoría de gente va a ser empujada a usar BTC es de forma custodial. Y no es porque decidan, es por las tarifas, básicamente te empujan a usar custodia. Claro. Bueno, vas a abrir tu nodo y menos vas a pagar una tarifa para abrir y cerrar tu nodo. Te van a empujar a soluciones custodiales y el 99.9 va a usar soluciones custodiales. Entonces, si todo el mundo usa soluciones custodiales, o sea, soluciones donde el Estado puede tocar la puerta y llevarse el dinero de todos, él lo que quiere es que el Estado, digamos, que sea medio amigo de las soluciones custodiales y que no les vaya a sacar. O sea, que mantenga una cierta paz entre las soluciones custodiales y el Estado. Por eso también está un poco interesado en esto. Pero en el caso de BCH, estás medio inmunizado a esto. Porque como la solución por default no es la custodial, porque no lo necesitas, no tenés que andar pagando tarifas altas para abrir canales ni nada raro. Sí, lo más default que tenés es alguien te dijo, che, mirá, ¿qué onda esto? Bajate esta billetera y toma, te mando. Y ya directamente capaz que tu primera experiencia con Bitcoin Cash es directamente sin custodia. Claro, o sea, la barrera para O sea, usar la no custodia haces autocustodia vos, diré. Sí, la barrera para usar servicio de autocustodia es cero. O sea, pero para usarlo después, ¿no? Porque una cosa es, sí, en BTC te dicen, sí, también vos podés, mirá, bajate y guardar las palabritas. Pero después te mandan, si es que te mandan, y después cuando querés enviar, te la regalo. Y si te dicen, no, pero flaco, vos te puedes armar un canal Lightning Network. ¿Y qué hago con esto? Lo guardás 20 años. Claro, lo guardás 20 años. ¿Viste? Te plantean esto. Entonces, en el lado de BCH, vos estás como inmunizado a esto. O sea, tampoco necesitas que el gobierno esté tan, ¿viste? Claro. Tan endulzado con Bitcoin Cash. No tenés esa dependencia que sí tiene BTC. Sí. BTC ahí tiene la dependencia de que no vayan y le toque la puerta a todos los hubs, ¿viste? Como tienen que haber como una cierta... Tienen que ser un poquito compliance en esto. Claro. En el caso de BCH no lo necesitas, porque si la gente usa servicios no custodiales, no necesitas ser compliance en este sentido. Estás inmunizado a esto. Eso es algo no menor.
Claro. Bueno, y lo opuesto también es cierto, en el caso, digamos, hipotético, pero ciertamente posible, de que de alguna forma se prohíban las criptomonedas, digamos, se prohíba el uso directo de la gente con las cadenas de bloques, bueno, está bien, pero digamos, ¿cómo realmente tienen la capacidad ellos de aplicar o ejecutar esa prohibición? No tiene manera. Por lo menos con Bitcoin Cash. O sea, con Bitcoin Cash, si vos tenés BCH, lo seguís usando, lo quiero usar. O sea, no te afecta el hecho de que la prohibición, al menos en la letra de una ley o de un decreto, te impacte, porque en definitiva el que decide si lo querés utilizar o no sos vos, y eso no depende de la decisión de otra persona. Esto es muy esencial. O sea, no es. O sea, vos si hoy en día, por ejemplo, te dicen, no, a partir de ahora no puedes mandar más de 1.000 pesos por transferencia bancaria, y efectivamente vos vas a entrar a la cuenta de tu banco el día de mañana, vas a tratar de hacer una transferencia por 1.010 pesos y no lo vas a poder hacer porque te está pasando el límite. En cambio, con Bitcoin Cash, hacen la ley, sale con fuerza de ley, lo que vos quieras, y en definitiva no van a tener forma de aplicarla, porque no tienen forma de controlar tus fondos. O sea, es una tecnología que está independizada de el control estatal. Tiene como esta gran ventaja. Entonces, para las comunidades que requieren mantenerse o que quieren mantenerse al margen del Estado, está perfecto, porque se puede usar igual. O sea, no necesitas decir, bueno, ¿qué pasa si el Estado lo prohíbe? Me han llegado a preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si el día de mañana esto se prohíbe o te obligan a regularlo? Y la verdad es que no sé cómo lo van a hacer. O sea, no tienen forma. O sea, no hay nada técnico que lo permita. Tan descentralizado, funciona tan bien, digamos, y funciona tan intuitivo que la única forma que tienen es, digamos, de alguna forma empujarte a usar servicios custodiales. Porque si no, no tienen manera de hacer algo de esto. Sí, bombardear los centros de minería, lo sumo. Pero tenés que andar bombardeando países que no sos vos. O sea, vos podés pinchar lo de tu país, pero no lo de otro, salvo que quieras empezar una guerra. Claro. Lo cual no es tampoco algo menor. No, por eso además, no puedes empezar una guerra con todos los países que tienen minería de Bitcoin. O sea, es una locura. Empezando por vos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina sé que hay, pero después en otros países probablemente también haya. Y, digamos, países con los que Argentina mantiene o mantendría excelentes relaciones, digamos, incluso a nivel internacional empezar una guerra es caro, sobre todo cuando no tenés ejército. Entonces, em, creo que va por ese lado. O sea, además, aunque sea, digamos, algo negativo, yo creo que gracias a que existen lugares como, por ejemplo, San Martín o otro tipo de lugares que van apareciendo, eh, cuando un país prohíbe o se opone fuertemente a algo, genera muchos incentivos para que toda esa economía vaya para otro lado. Hay países que están incentivados entonces, con más razón, a decir, bueno, si allá no los quieren, acá nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Y darle, por ejemplo, el reconocimiento que sorpresivamente se le dio en San Martín, que fue simplemente, bueno, esto se puede usar como moneda de curso legal, todas las compras están todas bien, y la mayoría de la gente utiliza soluciones que no son custodiales, porque Bitcoin Cash no tenés incentivos para usarlo de forma no custodial. O sea, usarlo de forma que vos no tengas el control de las transacciones. Entonces creo que esa es como la gran diferencia, ¿no? Incluso eso se da en un contexto estatal, pero por lo menos, digamos, tenés la posibilidad de elegir utilizar Bitcoin, Bitcoin Cash de forma libre. No es como en otros lugares donde se ha promovido, por ejemplo, el uso de Bitcoin, o que incluso hay gente que dice, no, para salir de la crisis tenemos que ir a Bitcoin. No ese es el camino. O sea, en definitiva es algo que está fuera de ese control estatal. Sí, aparte es el clásico problema de la imposibilidad del cálculo económico. O sea, en vez de dejar que la gente, el mercado elija, o sea, que el mercado elija pacíficamente las interacciones de las personas, qué moneda usar, no, se la pones de prepo y probablemente le pifies, porque posibilidad de cálculo económico. No sabes qué es lo más conveniente para todos en este momento y en el futuro, y no sabes lo que prefiere la gente, que no. Entonces, lo mejor es dejar que la gente elija. La gente va a elegir, obviamente, lo que es mejor y más útil para ellos. Entonces, esto de andar queriendo meter BTC de arriba para abajo es imposible de cálculo económico. Porque hay BCH mejor que BTC, por ejemplo. Ya, de ahí ya le estás pifiando, ¿me entendés? Con cuál querés imponer. Digo, si querés algo que sea útil para la gente. Claro. Entonces, y algo que no sea controlable. O sea, ahí ya te da un poco también la pauta de por qué eligen esa y no otra vez. Obviamente. Una lista casi interminable de cripto, ¿no? ¿Por qué elegiste justo una de las peores? Que si saliera hoy no lo usaría nadie. O sea, literalmente, o sea, eso es un ejercicio que pueden hacer. O sea, yo usaría
una red que compite hoy contra las cripto que funciona igual que funciona BTC. No, probablemente no, porque sería una tortura, básicamente. Tendría todos los problemas que tiene, o sea. Entonces, bueno, ¿por qué los estados que eligen BTC lo hacen? Bueno, porque justamente saben que a futuro tienen la posibilidad de alguna forma, controlar o empujar a la custodia. A ver, ojo, pueden no esperar a que se haga proof of stake, pero pueden hacerlo porque justamente las tarifas son tan altas que ya hay un montón de gente que se acaba afuera y recurre a soluciones custodiales. O sea, es como la gran alternativa que tienen. Sí, sí. Entonces, en el fondo, BCH es una herramienta agnóstica, en el sentido de que no patea para ningún lado. O sea, por default es agnóstica, así que BTC por default requiere... Sí, es muy bueno. Sí, obviamente. BTC tampoco, pero como que requiere un par de muletas que no son gratuitas. Como todo esto de la custodia y todo este tipo de cosas. Para allanar el camino a que la gente lo pueda usar de forma masiva. Eso te vuelve dependiente del sistema político, de los políticos y del Estado. En el caso de BCH eso no lo tenés, por eso decimos que es más agnóstica que BTC. Entonces, bueno, ya con esto creo que cerramos la idea del podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado. Por ahí tocamos un tema, no sé si polémico, pero bueno, puede tocar más sensibilidades. Ya le estamos dando un poco la idea de cómo pensamos y bueno, hay mucha gente, hay demasiadas opiniones como para entenderlas, tratar de entenderlas a todas, pero bueno, dentro de lo que es la comunidad de Bitcoin Cash, por lo menos se ve mucho y muy patente esta idea de que justamente el dinero, digamos, tiene que ser libre, tiene que ser algo acordado mutuamente entre la sociedad bajo los efectos simplemente de selección del mercado, que es el mecanismo más eficiente que conoce la humanidad para asignar los recursos. Bitcoin Cash es un recurso más, y bueno, justamente compite contra todos los otros por el estatus de dinero, que es el bien más común y más líquido. Por las características que tiene, apuntamos a que es la mejor solución y justamente promovemos su uso porque ya hoy en día puede ser utilizado como dinero y no hay que esperar ni que sea adoptado, ni que sea regulado por los estados, y lo puedes utilizar sin custodia, o sea, y vos sos el único dueño de tus fondos. Entonces, por todas estas ventajas, creemos realmente que tiene un gran potencial, un gran camino por seguir para convertirse en reserva global, quizás, y básicamente, y primero que nada, dinero de uso diario de todas las personas. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Ya saben que nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, también estamos en Anchor y en Google Podcast y probablemente en otras plataformas, y trataremos también de ir extendiendo las plataformas en las cuales participamos y en las cuales estamos presentes. Así que bueno, nos vemos en la semana que viene y hasta luego, Ian. Chao, hasta luego.